Bueno, estimados diplomantes, muy buenas tardes nuevamente. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Y si es que se ve la pantalla, estoy compartiendo una diapositiva. Perfecto, Lisen, buenas tardes. Muchas gracias, dicen Jesús. Bueno, vamos a dar inicio entonces con esta sesión del día de hoy, que es la clase número uno del módulo 2. El módulo 2 es gestión institucional y curricular en el sistema educativo. Para ello les presento a quien es el docente de este módulo, el doctor Bartolomé Puma Velázquez, de nacionalidad boliviana. Voy a dar una eh, mm, pequeña presentación al docente acerca de su formación académica. El docente tiene doctorado en educación superior, tiene una maestría en educación superior, tiene una licenciatura en administración de empresas, tiene una licenciatura en comunicación y lenguajes, tiene un diplomado en tecnologías educativas y aplicadas. Además de esto, tiene una amplia formación académica. Aquí solamente estamos mencionando un pequeño resumen para que ustedes puedan conocer a nuestro docente. En cuanto a su experiencia profesional, fue viceministro de Educación Regular del año 2020 al 2023 del Ministerio de Educación, director departamental de Educación de Santa Cruz, director distrital de Educación, director municipal de Educación, director de la Unidad Educativa Bolivia, consultor del área educativa del Gobierno Autónomo Municipal de Montero y actualmente director de la Unidad Educativa Pedro Rivero Mercado. Doctor Bartolomé, puede iniciar su clase del día de hoy. Bienvenido al diplomado. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Cristian. Un gusto saludarles a todos los diplomantes que están al otro lado de la pantalla. Eh, Queremos ingresar directamente a lo que es el tema sobre dirección y currículum de lo que es educación superior. Vamos a ver la institución en educación superior, este, principalmente cuáles son los documentos que le respalda para poder funcionar, ¿no? Y durante el proceso, ¿qué documentos también debe tener a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo? Vamos a compartirles las diapositivas para que ustedes puedan también hacer seguimiento. Ahí se puede observar, ¿no? Gestión institucional en el subsistema de educación superior y formación profesional. Una Sí, doctor, se institución. ve. Se ve, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Entonces, una institución educativa, principalmente ya sea un instituto de educación superior, un instituto técnico tecnológico, o también las escuelas superiores de formación de maestros o las universidades también, ¿no? Entonces, siempre deben tener documentos que le respalden, que tienen planificación. ¿Y cuáles son esos documentos? Este, Tenemos estos planificadores o las planificaciones institucionales. El PI, hola, el proyecto educativo institucional, el PI, el plan operativo anual, de acuerdo a la norma actual, de acuerdo a la ley de educación 070, también está vigente el proyecto socioproductivo y el reglamento institucional. Como conocemos el reglamento institucional, conocemos en algunos casos si son unidades educativas regulares, reglamento interno, reglamento de unidad educativa, si son centros de educación alternativa también, o son reglamentos institucionales, ya sean en institutos técnicos tecnológicos o como también puede ser en las universidades, ya tienen su reglamento institucional de docentes, de administrativos,
y como también de la parte gerencial. Entonces, estos cuatro documentos son importantes para el funcionamiento de lo que es una institución educativa en educación regular, en educación alternativa, como también en educación superior. ¿No? El PI siempre está principalmente respaldado también para poder trabajar en base a las normativas en actual vigencia, ¿no? El plan y además el PI está elaborado para 5 años, ¿no? 5 años. El plan operativo anual para una gestión, el proyecto socioproductivo para una gestión, o puede ser también, va a depender de sus actividades que tienen. El reglamento institucional también está elaborado para una gestión o dos gestiones secuenciales. ¿Qué llega a ser un proyecto educativo institucional? El proyecto educativo institucional es un proceso sistemático para diseñar estrategias. O sea, ¿qué es lo que va a hacer la institución para poder diseñar estrategias, metas, acciones, ¿no? O sea, ¿cómo va a mejorar la calidad educativa en una unidad educativa, en un centro de educación alternativa o en los institutos técnicos, tecnológicos, en una SFEN, en una universidad? ¿Cómo va a mejorar la calidad educativa? Porque si estamos hablando de instituciones educativas, estamos hablando de que hay formación de estudiantes, ¿no? Estudiantes seguramente en educación regular menores de 18 años y mayores de 18 años en los institutos de formación superior, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite de que estas normativas, estos documentos se lleven hacia adelante de manera sistemática, secuencial, pormenorizada, ¿no? Los pasos para elaborar el PI. El PI. En toda institución se hace un diagnóstico institucional, ¿no? O sea, lo que conocemos, el análisis FODA o DAFO, son con lo que podemos decir, bueno, esta institución no tiene infraestructura, solamente tiene infraestructura, supongamos 10 aulas y necesitamos 15 aulas para poder cobijar estudiantes de mecánica, de electricidad, de mecatrónica. Entonces, lo que tenemos que hacer es, falta infraestructura en el diagnóstico, seguramente va a salir eso, ¿no? Pero también podemos tener de que tenemos docentes bien preparados, puede ser una fortaleza de la institución, ¿no? Entonces, tenemos que hacer para poder elaborar el PI, tenemos que hacer ese diagnóstico institucional para poder pisar sobre la tierra, pisar bien. No podemos hacer un PI alegremente, sino tenemos que hacer un PI que sea un constructo de todos los participantes, de los docentes, de la parte administrativa, de la parte gerencial, para que ellos todo se mueva en base a esta planificación, ¿no? El PI debe tener su visión y misión. Debe tener una visión que está mirando el futuro. ¿Cómo quiere ser que nuestra institución educativa funcione? La misión, ¿a qué nos estamos dedicando actualmente, en el presente, en el momento? ¿A qué nos estamos dedicando? ¿Cómo vamos a formar a esos estudiantes? Entonces, esa es la misión de la institución educativa. Pero la visión, ¿cómo queremos que sea nuestra institución y nuestros profesionales que vamos a sacar en el futuro? El tercer paso, la formulación de objetivos estratégicos. Una formulación de objetivo general y los objetivos específicos, precisamente para poder llevar hacia adelante, medir, porque los objetivos nos van a decir, vamos a formar a estos estudiantes en 3 años, si es técnico o tecnológico en educación superior, entonces en 3 años, o en 2 años para técnico medio, ¿no? O en 5 años o en 10 semestres si es a nivel de licenciatura. Entonces, eso también va a ir fijándonos metas para cada gestión o para cada actividad que tengamos dentro de la institución.
en el PI. Diseño de estrategias y acciones. ¿Cómo vamos a formar esos estudiantes? ¿Qué estrategias estamos tomando en cuenta como docentes, como administrativos de la institución educativa? ¿No? Pero también en el punto 5 nos dice asignación de recursos. Claro, tiene que haber recursos. Si yo les decía construcción de 5 aulas, no sé, una construcción de 5 aulas estará, a ver, más o menos un cálculo aproximado de unos 500,000 bolivianos o tal vez un poco más. Ese presupuesto tenemos o de dónde vamos a ir haciendo, o el Ministerio de Educación, si es que es una institución fiscal, entonces a través del Ministerio de Educación, a través de la UPRE, o de lo contrario, si es una institución privada. ¿De dónde vamos a sacar? ¿De dónde vamos a financiar? Vamos a sacar un crédito del banco para poder, que tenemos que asegurar esos recursos que deben haber para los 5 años, ¿no? El paso 6 es cronograma y responsables. Como el PI se elabora para 5 años, el primer año, ¿qué vamos a hacer? El segundo año, ¿qué vamos a hacer? El tercer año, ¿qué vamos a hacer? El cuarto y el quinto año. Entonces, ahí debe estar cronogramado quiénes son los responsables. Seguramente va a ser siempre la parte administrativa financiera en una institución de educación superior, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a manejar recursos, se va a manejar tiempos y va a haber responsables de cada actividad. Y finalmente, para poder concluir ya la elaboración del PI, o sea, no solamente al finalizar debe haber un seguimiento, sino durante todo el proceso de lo que está llevándose hacia adelante esta elaboración del PI, debe haber un seguimiento del plan. Incluso puede haber ajustes que por ahí algo no está funcionando o el presupuesto nos está fallando, entonces debe haber ajustes durante ese proceso de los 5 años, ¿no? Entonces, debe haber una evaluación, tal vez seguramente anual, y al finalizar debe haber también una evaluación institucional. ¿Qué cosas se han cumplido en lo que tenemos planificado este PI? ¿Qué cosas se han cumplido y qué cosas no se han cumplido? No, porque es una planificación. Como dice ahí en una parte, decía asignación de recursos, es un presupuesto, un adelanto que le estamos diciendo que está presupuestándose. Seguro que puede cumplirse al 100% o puede cumplirse un 90% o un 80%. Eso va a depender de los actores principales, de la parte administrativa, en este caso, si es de una universidad, el rector, el vicerrector, los decanos tienen que funcionar, ¿no? De cada una de las, si es una instituto técnico tecnológico, también va a depender del rector, del director académico, los docentes, el plantel, el equipo de docentes tienen que hacer funcionar para que se lleve adelante esta programación y esta planificación para los 5 años. Eso en cuanto al PI. Vamos con el segundo punto, que es la elaboración del POA. Por ejemplo, antes de que pase al otro aspecto, para poder elaborar el PI, principalmente debo tomar las normativas en actual vigencia. Por ejemplo, la agenda patriótica, que está elaborada para 10 años, ¿no? En la agenda patriótica toca el aspecto educativo, toca lo que es salud. Entonces, tengo que tomar en cuenta esos lineamientos de la agenda patriótica. La Constitución Política del Estado nos define de que tenemos que hacer nuestra planificación. ¿Qué documentos más debo tomar? Debo tomar del Ministerio de Planificación para poder tomar los plazos, los presupuestos, inclusive del Ministerio de Economía, si es un instituto o una universidad estatal, en base a coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. También debo tomar en cuenta que debe cumplirse la ley SAFCO, la ley 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces, esos debe cumplirse de acuerdo a esas normas. Tenemos que
planificar tanto el PI como también el POA, como también el proyecto socioproductivo y al final también en los reglamentos internos de cada institución educativa. Ahora sí, pasamos a la redacción del POA, a ver cómo tenemos que redactar, qué cosas, qué pasos tenemos que seguir para elaborar el POA. Por ejemplo, seguramente ustedes han debido ver tanto en lo que es educación regular, educación alternativa como educación superior. El ministerio ha lanzado diciendo de que tienen que elaborarse el POA institucional, el POA de la unidad educativa, del centro de educación alternativa o de los institutos técnicos tecnológicos. El POA generalmente es para una gestión, ¿no? El marco referencial y normativo. El marco referencial y normativo, en fin, referencial de la ubicación donde se encuentra, pero las normas que se deben tomar en cuenta, ¿no? Pero también tenemos que hacer un diagnóstico institucional. Tenemos que hacer un diagnóstico en una unidad educativa, en un centro de educación alternativa o en un instituto técnico tecnológico. Tenemos que hacer el análisis FODA. Tenemos que revisar el PI. O sea, eso, el PI es la matriz central para poder, tenemos que revisar qué cosa está planificado para el año 2, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Entonces, ¿qué está planificado para poder tomarlo en cuenta dentro de lo que no es, de lo que es nuestro POA de la gestión 2026 en este caso? Por ejemplo, en educación regular, cometen mucho esta situación. Los directoras de unidades educativas hacen su POA. Por ahí haciendo seguimiento, todo, hacen su POA, elaboran, la redactan, todo, presentan a la dirección distrital. En este caso, ya sea la Dirección Distrital de Educación debe centralizar todos los requerimientos, por ejemplo, de acuerdo a la normativa de la ley 070 en el artículo 80, lo que nos dice todo lo que es infraestructura, equipamiento, debe centralizar la Dirección Distrital de Educación y enviarlo al gobierno autónomo municipal. Y eso es lo que no está pasando, no está pasando. ¿Y cuándo tienen que asistir, por ejemplo, las juntas escolares para poder decir de que deben tomar en cuenta nuestra construcción de un tinglado, supongamos? Tienen que asistir a la elaboración del POA en los municipios. Se elabora en el mes de junio y julio, ¿no? En el mes de junio y julio. Entonces, en esos meses deben estar las juntas escolares planteándole cuando se hacen cumbres por distritos municipales, ahí es donde tienen que asistir los directores, ahí es donde tienen que asistir las juntas escolares, ahí tienen que asistir la parte administrativa de los institutos técnicos, en este caso de la gobernación. Los institutos técnicos tecnológicos pertenecen a las gobernaciones, entonces ahí es donde tienen que plantearle las necesidades principalmente de lo que es la infraestructura y el equipamiento. O sea, lo mismo en el mes de junio y julio, la elaboración del POA, todas las instituciones que son dependientes del Estado están elaborando en el mes de junio y julio sus POAs para la gestión siguiente, para la gestión siguiente. Por ejemplo, nosotros estamos elaborando el POA de esta gestión 2026. Si estamos diciendo que vamos a construir un tinglado, una cancha polifuncional, porque nosotros estamos poniendo en nuestro POA de esta gestión, pero seguro que ese POA, la construcción de un tinglado no está, porque si nosotros queríamos que se construya ya teníamos que hacerlo la gestión pasada. Ahora, si nosotros vamos a insertar y nos van a aceptar la construcción de la cancha polifuncional, va a ser para la gestión siguiente, para la gestión 2027, porque recién ese POA que va a elaborar el gobierno autónomo municipal y las gobernaciones es para la gestión 2027. Y eso deben tomarlo en cuenta también, ¿no?
Los objetivos generales y específicos, ¿no? Que tenemos que cumplir en base a qué y cómo, ¿no? En qué tiempo tenemos que cumplir. Hemos dicho, la elaboración del plan operativo anual es de cada gestión, 2026, 2027, 2028. Y debemos tener plan de acción. En el plan de acción van a estar nuestras actividades, nuestros recursos, si vamos a manejar como unidades educativas, como centros de educación alternativa, como institutos técnicos tecnológicos. Los institutos técnicos tecnológicos tienen ya ingresos propios, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a manejar nuestros ingresos propios? ¿Ya? El presupuesto. El presupuesto es fundamental ya en números cuantitativos. Cuantitativos, nosotros tenemos que insertar de que el presupuesto para esta gestión de nosotros, para el funcionamiento de nuestra unidad educativa, no sé, 3.000 bolivianos o 5.000 bolivianos, ¿no? Pero también en toda elaboración del POA debe haber monitoreo permanente, ¿no? O sea, el seguimiento permanente al trabajo que está desarrollándose, ¿no? Porque si no, en la evaluación solamente vamos a quedarnos al finalizar la gestión, entonces ya no tiene sentido. El director, la directora en un centro de educación alternativa o centro de educación regular o en este caso en los institutos técnicos tecnológicos, los rectores, los directores académicos, pero también en las escuelas superiores de formación de maestros, como también en las universidades, los rectores, los vicerrectores y los decanos deben hacer seguimiento a su POA. Está cumpliéndose de acuerdo al cronograma que se han planificado o no está cumpliéndose. Entonces, eso es fundamental para que nosotros podamos que nuestras instituciones educativas confluyan con un resultado positivo en esta gestión o en los 5 años como hemos hablado sobre el PI. Ahora pasamos a lo que es el proyecto socioproductivo. El proyecto socioproductivo, como dice, social y productivo, principalmente ahí tenemos los 5 pasos fundamentales para poder hacer un proyecto socioproductivo. Siempre en toda elaboración de cualquier planificación viene la parte del diagnóstico, la parte del diagnóstico institucional. O sea, ¿para qué viene? Para poder identificar cuáles son las necesidades, porque yo no puedo planificar sin saber cuáles son las necesidades de mi institución educativa o de mi centro de educación alternativa, de mi instituto técnico tecnológico o de la universidad, ¿no? O sea, tengo que hacer un diagnóstico para poder detectar esas necesidades que tiene cada institución, ¿no? Tengo que detectar cuáles son esas debilidades que tiene la institución. Tengo que detectar cuáles son mis fortalezas, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene la institución para poder decir, no, estas cosas lo hacemos bien, pero estas son nuestras debilidades? Si es una universidad, ahí de los 20.000 o 30.000 que entran, 10.000 están abandonando nuestras aulas. Entonces, tenemos que reflexionar en el diagnóstico por qué están abandonando. Entonces, ahí se detectará para poder mejorar esas debilidades, ¿no? Debe haber la formulación del proyecto, claro, los objetivos, las actividades, el cronograma, los responsables del proyecto, ¿no? Tiene que haber en todo proyecto la definición de los objetivos, ¿no? Y objetivo general y los objetivos específicos. Debe haber las actividades que vamos a hacer, el cronograma que vamos a seguir, en qué tiempo vamos a hacer, en el mes de marzo, abril, mayo, cuándo vamos a ir cumpliendo. Entonces, ¿y quiénes son los responsables, por ejemplo? ¿No? Lo mismo que en el POA, ¿quiénes son los responsables? Debe haber una estructura organizativa, debe haber equipos de trabajo. ¿Cuáles son sus funciones de cada uno de los equipos de trabajo? Sus roles, sus funciones, ¿no? Y los mecanismos de poder coordinar entre ellos de manera sinérgica para que tenga resultado el proyecto socioproductivo. ¿Ya? Para poder llevar hacia adelante el proyecto socioproductivo debe haber una capacitación. Es fundamental la capacitación a todos los equipos que van a
funcionar. Los equipos de trabajo deben tener una capacitación para poder llevar el trabajo o el proyecto socioproductivo. De la misma forma, en esta planificación, en este proyecto socioproductivo, debe haber el seguimiento permanente y una evaluación final, ¿ya? Entonces, tiene que haber eh, lo que llamamos aquí educación regular, educación alternativa y educación superior. O sea, estamos hablando para los tres subsistemas de educación, ¿no? Los tres subsistemas. Cuando hablamos, por ejemplo, ya de reglamento interno, los reglamentos internos, por ejemplo, tienen, vamos a hablar, por ejemplo, en el reglamento interno de una universidad. Uno, por ejemplo, las disposiciones, el objeto, los principios, los ámbitos de aplicación, a quiénes se aplica, o sea, a quiénes va a llegar, ¿no? Entonces, en el reglamento va a llegar, por ejemplo, en una universidad, a los estudiantes, a los docentes, a los administrativos, porque hay una gran parte también de administrativos en las universidades, porque es grande, son monstruos las universidades, y la parte de la rectoría, el vicerrector de cada una de las universidades, ¿no? Y el órgano de gobierno de cada universidad está generalmente los rectores, los vicerrectores y los decanatos, ¿no? Los decanatos. Pero también hay un régimen académico en las universidades. Principalmente hay en el régimen académico entra lo que es el reglamento, por ejemplo, para los docentes, cómo tienen que trabajar, el reglamento estudiantil, cuáles son, por ejemplo, sus deberes y sus obligaciones de los estudiantes, pero también, como les decía, en las universidades hay la parte administrativa financiera, ¿no? En las universidades porque son autónomos, ellos manejan, administran sus recursos, lo que por ley les descarga el Estado, ellos tienen que también hacer el uso de sus recursos económicos de manera más eficaz, eficiente, como dice la ley SAPCO. Y por lo tanto, las universidades también tienen que tener sus estudiantes, sus docentes, la parte administrativa, tienen que tener por separado su reglamento interno, cómo tienen que manejarse, ¿no? Y también hay un régimen disciplinario, ¿no? Yo creo que en algún momento también va a llegar, porque siempre se ha denunciado, por ejemplo, de los estudiantes dinosaurios que estudian 20 años, 15 años en las carreras, en las universidades. Yo creo que ahí hay que insertarlo también, de que hay algunos solamente porque son dirigentes siguen estudiando, por permanecer, por no dejar, tal vez ya cumplieron su fecha límite de lo que son dirigentes de la universidad, pero por perpetuarse siguen estudiando. Entonces, en algún momento tiene que haber también en el régimen disciplinario de poder de que estas cosas no pueden seguir procediendo, porque también mientras más años están estudiando o están sacando una licenciatura en 10 años, en 15 años, en algunos en 20 años, eso está, lo que están haciendo es solamente usar los recursos del Estado, ¿no? Las universidades, los institutos técnicos tecnológicos, las universidades, los institutos técnicos tecnológicos tienen recursos propios, tienen patrimonio, ¿no? Tienen patrimonio. Entonces, siempre debe haber en esto, seguramente hay en lo que es las universidades, como también en los institutos técnicos tecnológicos, hay una administración financiera y hay una administración de bienes, los bienes que tiene la universidad, los institutos técnicos tecnológicos. Mientras en lo que es los centros de educación alternativa, como también las unidades educativas,
principalmente los bienes están a nombre del gobierno autónomo municipal. Ellos son los directos responsables y los directos dueños de lo que son la infraestructura, el equipamiento, ¿no? Lo que el directora administra mayormente los recursos humanos y el uso de la infraestructura, del mobiliario, de esos recursos que nos proveen los gobiernos autónomos municipales. Y finalmente, en el reglamento interno también debe reflejar las disposiciones finales, ¿no? O sea, debe haber siempre durante qué tiempo, por ejemplo, va a tener vigencia el reglamento interno. En las unidades educativas estamos trabajando con 2 años que tiene vigencia, 2 años de vigencia tienen los reglamentos internos. Después hay que actualizarlo. Lo mismo en los institutos técnicos tecnológicos, tienen que actualizarlo. En las escuelas superiores de formación de maestros tienen que actualizar. En las universidades lo mismo, tienen que hacer la actualización de lo que son los reglamentos internos. O sea, derogar la anterior y poner en vigencia el reglamento interno nuevo que ha sido elaborado por personal especializado de la institución. Vamos a pasar a la caracterización de lo que es la gestión curricular diversificada en educación superior, ¿no? Caracterización de educación y formación profesional técnica tecnológica. ¿Cómo viene, por ejemplo, la gestión curricular en lo que es educación superior? Educación regular, también educación alternativa, también no están exentos de esta situación. O sea, hemos tenido nosotros, hay diferencias, por ejemplo, lo que es la ley 070 y antes de la ley 070, la ley 1565, ¿no? Mayormente nuestro estado, desde el año 1825 hasta 2005, ¿qué hacía el estado? Solamente producir bienes de consumo, ¿no? Consumo. Exportamos materias primas, eso es lo que hemos, hasta hoy en el día todavía seguimos haciendo esa situación. O sea, exportar materias primas, pero sin un valor agregado. No le estamos dando a nuestros materiales, al estaño. Hoy en el día seguimos peleando, ya está pasando de moda el litio, por ejemplo, el litio ya están inventando para poder hacer las baterías de otros elementos químicos y nosotros seguimos peleando, no lo hemos vendido nada, ya está bajando los precios del litio. Entonces, seguimos como exportador de materias primas, ¿no? No hemos cambiado mucho, hemos estado luchando de que se debe cambiar esta situación, esta forma de poder caminar, de que nosotros como bolivianos tenemos que entrar a ese proceso de industrialización. Solamente cuando tengamos grandes fábricas aquí en Bolivia, vamos a entrar a un proceso de industrialización y ese proceso de industrialización nos va a traer fuentes laborales para los bolivianos y bolivianas. Y los excedentes que tenga estas empresas estatales pueda también hacerse la redistribución como lo hace Entel, como lo hace YPFB y otras empresas que son rentables dentro de lo que es nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Y en nuestro país, antes del año 2005, siempre la mano de obra barata. Y hoy seguimos nomás con lo mismo, o sea, un poco hemos querido dar un paso más adelante de eso, pero seguimos todavía con mano de obra barata. ¿Por qué? Porque no está siendo industrializado nuestro país, no tenemos grandes industrias donde pueda trabajar el boliviano y la boliviana. No hay en estos momentos grandes empresas que puedan captar nuestros recursos, nuestros talentos bolivianos, ¿no? Sin embargo, en lo que es educación superior,
están trabajando en eso, de poder, ya he visto muchos institutos técnicos, tecnológicos en La Paz, en el Alto, como también acá en el Oriente, están entrando a ese proceso de emprendimiento. Eso es muy positivo de poder emprender, de que cada instituto técnico tecnológico puedan lanzar al mercado sus productos elaborados o transformados como institutos técnicos tecnológicos. Entonces, eso va a dar mayor valor al producto, a la tecnología que están utilizando nuestros institutos técnicos tecnológicos, ¿no? Pero también no podemos quedarnos nosotros en educación regular. ¿Qué innovaciones estamos haciendo? ¿Qué innovaciones estamos? Porque todavía yo veo en algunos casos que nuestros docentes están trabajando, siguen nomás con tiza, almohadilla y pizarrón. Siguen todavía trabajando. Sin embargo, el mercado laboral nos está diciendo de que nos está necesitando que nuestros estudiantes deben manejar la tecnología y muy bien deben manejar la tecnología, las computadoras, los celulares, ¿no? Entonces, hoy en el día tenemos que abrirnos ese espacio a un proceso de industrialización donde nuestros institutos técnicos, tecnológicos puedan lanzar esos talentos para poder generar emprendimientos y que esos emprendimientos puedan tener grandes ganancias en nuestro país. Los niveles de formación, por ejemplo, en educación superior, los niveles de formación van de lo que es capacitación, que viene una capacitación de 100 a 1.200 horas, ¿no? Son capacitaciones que los institutos técnicos tecnológicos hacen también las universidades, ¿no? Pero también los institutos técnicos tecnológicos pueden sacar técnicos medios hasta 2.400 horas, 80% de práctica y 20% de teoría, ¿no? Duración, 2 años. Eso ya viene hace años que viene trabajándose en ese formato, ¿no? 2.400 horas técnico medio, 2 años, 80%. Eso sí, deben los institutos técnicos tecnológicos y las universidades también, porque lanzan a través de sus carreras que tienen como técnico medio, las universidades igual lanzan técnico medio y por lo tanto deben hacer siempre más práctica que teoría. Técnico superior, 3.600 horas, 70% de práctica y 30% de teoría, ¿no? 3 años de duración. Eso ya sea un instituto fiscal, de convenio o privada, 3 años de duración. Y luego, o sea, estamos hablando de procesos de profesionalización. Luego vienen lo que es las licenciaturas, que son de 4.800 a 5.500 horas, 5 años o 10 semestres. 5 años o 10 semestres. Entonces, estos son los procesos de profesionalización. Podemos tener profesionales de técnico medio, podemos tener técnico superior o también podemos tener a nivel de licenciatura. Son 5 años. Todas las carreras que puedan tener las universidades en los 9 departamentos, no solamente, las universidades que son autónomas, pero también ahí va las universidades que son de los pueblos originarios. Hay 3, ¿no? Que está uno en La Paz, hay otro en Cochabamba y hay otro aquí entre Santa Cruz y Chuquisaca, Apiguay, Quitumpa. Entonces son 3 universidades indígenas, pero también hay universidades privadas que han proliferado bastante en nuestro país. A lo menos acá en Santa Cruz, la carrera de medicina capta estudiantes de Paraguay, de Brasil. Hemos visto que bastantes estudiantes vienen de por allá a estudiar medicina. Entonces quiere decir de que también estas carreras, por ejemplo, técnico medio, técnico superior, licenciatura, están dando sus frutos en las universidades, tanto
como les digo, las universidades autónomas, las universidades indígenas, pero también las universidades privadas. Pero hay más todavía de esas universidades también, las universidades policiales y las universidades militares. También eso están catalogados como universidades de formación militar y policial, ¿no? Entonces son también institutos o instituciones de formación superior. La formación posgradual. La formación posgradual en lo que es, por ejemplo, aproximadamente están enmarcados, por ejemplo, los diplomados de 600 a 700 horas y el tiempo también flexible entre 6 meses, ¿no? Después de los diplomados viene la especialidad 1600 horas, un año de frecuencia que tiene. Las maestrías 2.400 horas, 1 año y medio a 2 años. Las maestrías que las diferentes universidades lanzan este tipo de formación posgradual. Los doctorados y los postdoctorados de 2.800 a 5.200 horas entre 3 a 5 años. Mucho depende ya de la parte en lo que son los doctorados y los postdoctorados, mucho más avanzado lo que es la investigación. ¿Ya? Entonces, esta formación posgradual no es profesión, ¿no? No es una profesión, es formación posgradual. Mientras esto, lo que hemos visto, técnico medio o técnico superior, licenciaturas, eso sí son profesiones que le forman a uno. Ahora lo que vamos a ver también en educación, tanto en educación regular, en educación alternativa y especial, como también en educación superior. El currículum en educación superior, como también educación de educación alternativa, como también regular, está basado en estas 4 dimensiones, El ser, ¿no? El ser nos habla sobre la formación de técnicos medios, técnicos superiores, licenciados, con principios y valores. En el caso de los institutos técnicos tecnológicos, en el caso de las SFEN, como también en el caso de las universidades, ¿no? En el caso de los estudiantes de educación regular, mayormente habla sobre lo que llamamos su autoestima, su forma de compartir con sus compañeros, su forma de ser de los estudiantes en trabajo en equipo, entonces su solidaridad, su compañerismo, entonces son formas que demuestra el estudiante en educación regular. El saber esas capacidades que tiene el estudiante, esas capacidades que tiene el profesional, ¿no? El profesional en el área que se ha formado de poder demostrar esa capacidad de poder llevar hacia adelante. Mientras el estudiante de poder hacer la parte teórica, cómo ha llegado a interiorizarse, ¿no? A interiorizarse de algún tema. Entonces, el saber está relacionado mayormente con lo que su conocimiento que tiene el estudiante en educación regular, en educación alternativa especial, pero también en educación superior. O sea, esa formación que tiene los profesionales en lo que es el saber. El hacer es la parte práctica, llevar hacia adelante esos dotes que tenemos nosotros como las habilidades y las destrezas, ¿no? Nuestras habilidades y nuestras destrezas como estudiantes, si les digo, por ejemplo, que me dibujen el mapa político de Bolivia, seguro que algunos estudiantes lo van a hacer de una forma, otros estudiantes me van a hacer mucho más detallado, otros estudiantes seguramente por ahí inclusive me van a hacer
Tarija me van a poner tal vez donde está Pando, ¿no? Entonces, ahí juega su rol más importante, esas habilidades innatas que tiene el estudiante. Y también los profesionales, seguramente algún profesional en mecánica, por ahí me va a hacer un aro de una movilidad, de una rueda, por ahí me va a hacer bien, fenomenal, con innovación. Por ahí otro profesional me va a hacer de otra manera. Ahí va a depender siempre esas habilidades, destrezas que tiene el profesional o el estudiante en educación superior, como también en educación regular, en educación alternativa. El decidir, tomar decisiones, tomar decisiones. ¿Para qué? Transformar esta matriz productiva, por ejemplo, los estudiantes de educación de institutos técnicos tecnológicos. ¿Cómo podemos transformar una matriz productiva, por ejemplo, en agropecuaria? ¿Cómo podemos mejorar esa producción de la soya, el sorgo, el girasol aquí en el oriente boliviano? ¿Cómo podemos saber, vamos ahí en La Paz, en Oruro, en Potosí, cómo podemos mejorar el ganado vacuno? ¿No? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos mejorar el ganado vacuno para que la leche que llegue, que nosotros, que acá en el oriente boliviano, 30 litros, 25 litros, entonces allá en el occidente, ¿cuántos litros cada vaca extraemos la leche? Entonces, eso mejorarlo. Por ahí la alimentación, no sé, tenemos que llevarlo de acá, del oriente, o con otro tipo de alimentación, tal vez ya procesada, podemos mejorar ese tipo de transformación, esa matriz productiva. Pero también siempre debe estar ligado, no quedarnos atrás o relegados, sino más al contrario, debemos siempre avanzar con lo que es a la par de la tecnología, el avance. Y eso es fundamental para todos los estudiantes, ¿no? Para todos los estudiantes en educación regular, en educación alternativa especial, pero también en educación superior. El currículum intercultural regionalizado y diversificado en las tres instancias, en los tres subsistemas. El currículum es intercultural, es regionalizado y es diversificado en los tres subsistemas, ¿no? El currículum es único a nivel nacional, ¿no? Porque ya para los institutos técnicos tecnológicos o las universidades habla de la calidad de formación profesional, ¿no? Para estudiantes en educación regular habla de la calidad en su formación, en su aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿por qué es único? Porque el currículum es para los 9 departamentos, para tanto unidades educativas fiscales, de convenio o privadas, pero también hay urbanos y rurales. Entonces, para todos es único. O sea, en matemáticas, el primer tema, no sé, en el primero de secundaria, eh, ecuaciones de primer grado, ¿no? O en química, tabla de valencias. Entonces, ese tema debe llevarse en urbanos, rurales, fiscales, de convenio o privadas, ¿no? Y por eso es único el currículum a nivel nacional. Pero también nosotros podemos regionalizar, o sea, ¿qué hacemos con nosotros en los textos, por ejemplo, en los textos de aprendizaje que el ministerio lanzaba? Eh, es complicado, por ejemplo, la producción a ver, vamos a poner de qué, la producción de quinoa en el texto. Entonces yo acá en el oriente boliviano tal vez no voy a poner la producción de quinoa, voy a poner la producción de soya o sorgo. ¿Por qué? Porque estoy
O sea, yo como docente tengo que saber de qué puedo adaptar al medio donde estamos trabajando, porque si no, ¿de qué va a servir que yo explique de la quinoa y los alumnos van a estar volando, volando, porque por ahí solamente conocen a través de la fotografía, a través de imágenes, y no han visto en la vida real. Entonces es fundamental la parte práctica. Algunos de nuestros estudiantes aquí en el Oriente Boliviano seguro nos van a hablar de la soya, del sorgo, del girasol, nos van a hablar. O nos van a hablar también de lo que son la ganadería, no nos van a hablar. Pero en los tres departamentos, o en Cochabamba, o Chuquisaca y Tarija más, en los valles, por ahí nos van a hablar de la producción de la papa, el maíz, las plantas frutales, por ejemplo, hoy en el día el durazno, no sé qué plantas frutales están, la tuna, no sé qué. Entonces nos van a hablar, ¿por qué eso ahí allá existe en lo que es Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y algunas zonas que son valles por ejemplo, en La Paz, la zona de los Yungas, en Oruro, en Potosí hay zonas que son valles y seguramente producen también. Claro, tenemos que contextualizar. Por eso nos dice, nosotros como docentes tenemos que sí o sí, tenemos que dar ese toque final como profesionales de poder darle de regionalizar a nuestro lugar lo que corresponde. No podemos, por ejemplo, como decía un ejemplo de la quinoa, no va a ser muy contextualizado el aprendizaje de mis estudiantes. Si yo voy a pasar, puede ser que pase, pero no va a ser muy contextualizado a la zona, ¿no? Y mucho mejor de que el docente debe regionalizar algunos temas que vienen en los planes y programas a nivel nacional. Lo mismo pasa y ahí nos está hablando, por ejemplo, el currículum es flexible, periódicamente evaluado. Claro, tenemos que actualizar el currículum. Por ejemplo, de la vida real que les voy a hablar, en educación regular, cuando estábamos en el ministerio, nosotros insertamos ya lo que es inglés a educación primaria. Insertamos qué cosas deben hacer en el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año de primaria, ¿no? Para el primer año, por ejemplo, estaba sola, como todavía están, ni siquiera están todavía perfeccionando lo que es la escritura en la lengua castellana, difícilmente van a poder escribir también el inglés. Entonces, ¿qué cosa hemos puesto? Audios, para que vayan familiarizándose, audios, imágenes, videos. Entonces, a través de ahí van a ir familiarizándose en primero de primaria, segundo de primaria, y ya en el tercero de primaria ya van a ir empezando a escribir, cuarto, quinto, sexto. Entonces, fíjense, por eso es actualizado periódicamente. No es que actualizamos cada cierto, debe actualizarse mínimamente cada 3 años. Por ejemplo, hemos puesto nosotros también, en ese momento, nosotros hemos puesto la robótica. La robótica, ¿qué crea? O sea, la robótica, el ajedrez, nosotros hemos dicho de que en matemáticas deben llevar no solamente, estaba en lo que es educación física y deportes, pero no solamente educación física y deportes, sino en matemáticas. ¿Para qué? ¿Por qué la robótica y por qué el ajedrez? Porque desarrolla la parte lógica matemática del estudiante. Entonces, para eso es fundamental, ¿no? Hoy en el día nuestros estudiantes, a través de los informes que tenemos de la OPSE, hay falta lectura, escritura, claro, nos ha dejado, a lo menos la pandemia nos ha dejado muchos vacíos en la lectura, en la escritura, en el razonamiento lógico matemático. Y encima, lo que se ha clausurado esa gestión 2020. Entonces, lo que
esos vacíos lo que han quedado. Hay algunos estudiantes que no han estudiado, tal vez solamente han asistido a clase en febrero y unos 15 días de marzo, hasta ahí nomás, y nunca más volvieron a clase esa gestión 2020. Entonces, hay vacíos donde han quedado nuestros estudiantes, por eso todavía seguimos arrastrando y eso tenemos que mejorarlo, pero también nuestro currículum tenemos que ir mejorando, actualizando siempre para que tenga una formación adecuada a nuestros estudiantes, nuestros profesionales que estamos formando en los institutos técnicos tecnológicos, nuestros estudiantes que estamos formando en las universidades para que sean profesionales con eficiencia, eficacia, unos excelentes profesionales que puedan resolver todo problema que se presente en la vida cotidiana, ¿no? Y el currículum debe estar siempre articulado a las necesidades y demandas, expectativas de la sociedad. ¿Por qué les he dicho de que, por ejemplo, por qué inglés? Todos conocemos esta herramienta que es el celular. Por ejemplo, en el celular hay muchas cosas que aparecen en inglés y tenemos que esforzarnos de poder entender, pero también, también lo mismo, y seguro muchos de ustedes, hasta también yo tropiezo con lo que es el inglés en las plataformas con IA. En las plataformas con IA, hoy en el día hay pizarras, por ejemplo, pizarras digitales solo en inglés. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que mejorar mi formación, tengo que explorar esa formación de lo que es la lengua extranjera, el inglés. Por eso nosotros hemos visto por conveniente también de que la tecnología nos está diciendo de que tenemos que formar también esos espacios, tenemos que fortalecer en la formación de nuestros estudiantes en educación regular, en educación alternativa y en educación superior. ¿Ya? Entonces, por eso dice, debe estar de acuerdo, o sea, el currículum debe estar de acuerdo debe cumplir, debe rellenar esos espacios que hay necesidades de parte de nuestros estudiantes. Esas expectativas que nuestros estudiantes, seguramente el padre o madre de familia quiere que su hijo salga de la hablando tal vez un poco de inglés en primaria, ¿no? Porque a pesar que ellos han nacido con la digitalización en esta era digital, están mucho más fácil para ellos para poder aprender el inglés, pero para nosotros que estamos de la década de los 70, 80, 90, nos resulta un poco más complicado, ¿no? Entonces, el currículum debe ser único, diverso en su aplicación, estamos diciendo diversificado de acuerdo al contexto sociocultural de cada lugar, ¿no? De cada lugar. Debe ser flexible, debe ser evaluado, debe ser actualizado siempre, mínimamente cada 3 años. Deben ser espacios de construcción. O sea, nuestros centros educativos deben ser espacios de construcción, no de destrucción. En eso, por ejemplo, un ejemplo más que les voy en espacio de construcción y producción, quiero siempre, o sea, desde el primer momento en algún lugar donde me toque trabajar, siempre les digo a los estudiantes en educación regular, en educación superior, les digo, si la infraestructura es de la gobernación o es del municipio, sigue siendo mío, sigue siendo de los alumnos, sigue siendo de los estudiantes. Y al ser de los estudiantes, el estudiante, el docente, el administrativo, todos estamos en la obligación de cuidar, ¿no? O sea, por eso decimos de que son espacios de construcción de conocimientos, pero también de mantener todo el equipamiento que tenemos. Ya, eso en cuanto al currículum intercultural, regionalizado y diversificado. Vamos a pasar a la organización curricular, a la organización curricular. ¿Cómo están organizados áreas
campos, ejes articuladores, pero también esto está no solamente en educación superior, también en educación regular, en educación alternativa y en educación superior, ¿no? En educación regular, carreras, los cursos en los institutos técnicos tecnológicos, las carreras, ¿no? En las universidades también las carreras, ¿no? Entonces, en educación regular y alternativa son los cursos, los grados, años que entran a estudiar primer año, segundo, tercero, primero de primaria, segundo de primaria, así sucesivamente. Lo mismo en educación alternativa, pero también en educación superior ya están por carreras y por especialidades, ¿no? O sea, por carrera de mecánica, de secretariado, ¿no? Entonces están diversificados en los institutos técnicos tecnológicos y en las universidades. Los campos y saberes y conocimientos están también divididos en 4 campos, ¿no? La construcción, o sea, estos cuatro campos también están divididos en educación regular, en educación alternativa, pero también en educación superior. Áreas de saberes y conocimientos son las materias que nosotros conocemos, ¿no? Son las materias o áreas que conocemos. Entonces, esos también están distribuidos de acuerdo al grado de avance del estudiante. El primer año en la universidad, seguramente en alguna carrera, no sé, en Derecho, seguramente van a poder leer todo lo que es la ley greco-romana, las leyes antiguas, cómo aparecieron el derecho en el mundo, ¿no? Cómo apareció el derecho en el mundo. Entonces, van a poder ir hablando sobre esa situación. Ahora, en educación regular, el primer año en educación primaria, supongamos, están aprendiendo a la psicomotricidad, ¿no? A la lectura comprensiva, van avanzando en segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año. Y esa lectura comprensiva también va teniendo gradualidad de acuerdo a los años que va avanzando. Lo mismo en educación alternativa. En educación alternativa tal vez un poquito más varía por la situación de que, pero no en educación especial. En educación alternativa por la situación de que ingresan de 15 años hacia adelante, ¿no? Ya. Y los ejes articuladores son los que dinamizan, los que permean todas las áreas, campos y carreras que conocemos. O sea, son ejes articuladores que regulan, que integran, ¿no? Que no se vaya un conocimiento, un saber por acá o por esta otra área por allá, no, sino más al contrario, de manera sinérgica, que se integren uno con el otro. Por ejemplo, la lectura, a ver un momento, la lectura es fundamental en educación primaria, en educación alternativa especial, en los institutos técnicos tecnológicos, en educación superior, en las universidades, en las escuelas superiores de formación de maestros. En todo momento la lectura es importante. En la vida profesional, ¿no? En todo momento. Y por lo tanto, es necesario de que nosotros, desde niños, desde educación inicial, tenemos que inculcar siempre lectura. La lectura sin el docente, muchos estudiantes pueden aprender a través de la lectura, a través de los libros. Muchos estudiantes, pero no somos los latinos, estamos catalogados siempre que no nos gusta la lectura. No nos gusta la lectura.
pero tenemos que hacer la lectura diaria, una lectura diaria de algún documento importante que nos vaya formando, aparte de esa es la formación continua, aparte de lo que nos forman en las universidades, en los institutos técnicos, tecnológicos, en las escuelas, en los colegios, tenemos que leer siempre. Yo sé que estoy hablando con profesionales y ustedes como profesionales inculquen a sus hijos, a sus hijas, a sus parientes, a sus alumnos, a sus estudiantes que deben hacer la lectura. Debe ser un hábito cotidiano para que ellos tengan mayores conocimientos. La lectura, ¿qué nos hace? Nos hace ser más libres de lo que somos, ¿no? Aquí podemos ver la clasificación de campos y áreas de saberes y conocimientos. Por ejemplo, aquí yo les hablaba de 4 campos, ¿no? Cosmos y pensamiento, comunidad y sociedad, vida, tierra, territorio, ciencia, tecnología y producción. En educación superior, áreas y saberes y conocimientos, taller de grado, idioma originario, historia del mundo. Bueno, son ejemplos eso. Pero nosotros en educación regular podemos verlo, lo que llamamos las materias, comunicación y lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales. Lo mismo en educación alternativa, ciencias sociales, ciencias naturales, comunicación y lenguajes. O sea, están clasificados estos campos, agrupan lo que llamamos áreas de saberes y conocimientos, ¿no? Cada uno, por ejemplo, en comunidad y sociedad tenemos inglés, tenemos lengua castellana, lengua originaria, ¿no? Está sociales. Entonces somos aquellos docentes que pertenecemos a estos diferentes campos, estamos desarrollando el trabajo de que nuestros estudiantes vayan desarrollando su capacidad, su conocimiento gradualmente, vayan avanzando, ¿no? Vayan avanzando hasta que lleguen a cierta edad y ellos ya, cuando llegan, ya desarrollan estos campos y conocimientos, han desarrollado ya educación inicial, han desarrollado ya educación primaria, han desarrollado ya educación secundaria, los 6 años, entonces ya pasan a lo que es educación superior. Allá desarrollarán también habilidades y destrezas para ser profesional y ser un buen profesional que pueda servir a su patria, a Bolivia. Entonces, estos campos y conocimientos también están graduados, ¿no? O sea, ¿para qué cosas tenemos que aplicar en estos conocimientos para niñitos de educación primaria del primer año, ¿no? Seguro debe estar mucho más motricidad, ejercicios, ¿no? Escritura, lectura, ¿no? Lectura básica, ¿no? Lectura con sílabas, ¿no? Escritura también con sílabas. Entonces, pero también ya en secundaria, por ejemplo, nosotros ya hacemos ejercicios de formación de oraciones con los primeros años en lenguaje, en comunicación y lenguajes. Entonces, oraciones, ya los hacemos reconocer el verbo, el adjetivo, bueno, todas sus características de una oración. En matemáticas también hacen ejercicios principalmente algebraicos, utilizan en lo que es educación secundaria, ¿no? Y la parte de trigonometría al terminar en quinto y sexto. Entonces, cada tema va de manera gradual para que nuestros estudiantes puedan desarrollar, puedan prepararse en estos campos y saberes, nuestros estudiantes vayan subiendo gradualmente. Y lo mismo
en las universidades, en el proceso de formación, los primeros años, todos los profesionales que me están escuchando, hemos estado en las universidades ahí sentados. Los primeros años son como en el cuartel, medio suavito, nomás las materias más fáciles van entrando, de ahí más, segundo, tercer año ya un poco más complicado, cuarto ya empieza a bajar y ya estamos a punto de salir ya y, no, esto había sido sencillo, ¿no? Entonces, así también nuestros estudiantes van preparándose para llevar hacia adelante esa vida cotidiana de poder estudiar. Vamos a pasar a los ejes articuladores. Los que habíamos hablado, los ejes articuladores son los que permean dentro de los campos y saberes del conocimiento, hemos dicho. Una educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Claro, nuestro país es, ¿por qué plurilingüe? Son 36 idiomas que existen en Bolivia. Son 36 naciones que hablan diferente. O sea, vamos a mencionar los más grandes. Quechua está catalogado la lengua originaria más con mayor hablantes en Bolivia, no solamente en Bolivia, sino también en Ecuador, en Perú, norte de Chile, norte de Argentina, y parece que está desapareciendo sur de Colombia, ¿no? Parece que hay pocos hablantes ya de lo que es la lengua originaria quechua. El aymara o el aymara, otros que dicen, es hablado en Perú, Bolivia. Y tengo referencias también que el norte de Chile hay ciertos grupos hablan el aymara en norte de Chile, una pequeña parte de Chile. Entonces, somos plurilingües, intercultural, la relación de esta cultura con esta otra cultura, aymara, quechua, guaraní. Guaraní es la tercera lengua que está también en varios países, no solamente en Bolivia. Está en Bolivia está en Chuquisaca, está en Tarija y está en Santa Cruz, en esos 3 departamentos, ¿no? Pero también está en Paraguay, también está en Brasil, también está un pedacito de Argentina, ¿no? O sea, hay varios países que hablan guaraní. Y en Paraguay, todos los canales de televisión, todas las radioemisoras están emitiendo en guaraní las noticias. Mire cómo han elevado ese estatus de su lengua los guaraníes, principalmente los paraguayos. Y a veces nosotros los bolivianos, cuando sabemos hablar alguna lengua originaria, a veces nos da vergüenza, ¿no? Sin embargo, en el Paraguay no, definitivamente es un orgullo para ellos hablar el guaraní, ¿no? Esas 3 lenguas están un poquito más todavía, que tienen mayor cantidad de hablantes en Bolivia, pero también ahí le sigue el bésiro, el guarayo y así sucesivamente, ¿no? Van y en algunos naciones o pueblos indígenas originarios están disminuyendo nuestros hablantes, están desapareciendo nuestros hablantes o están con 2 o 5 o 6 hablantes. Entonces, eso, ¿qué nos está diciendo? Que está desapareciendo ese pueblo y nación con su cultura, con su lengua y posiblemente con su religión también, algún tipo de religión que aplican, ¿no? Ya, entonces, intracultural, dentro de lo que es, por ejemplo, la lengua originaria quechua, se ha expandido. Ustedes van a ver aquí en Santa Cruz, por ejemplo, no es un territorio donde hablan la lengua originaria quechua, pero ustedes van a ir a Montero, van a ir aquí al Plan 3000 a la Rotonda, van a ir a San Julián, a ver qué zonas más, tal vez Huarnes también, o Yapacaní, ni qué decir,
Entonces están hablando quechua en todas partes. Cuando voy al Plan 3000 en la rotonda, cuando voy a comprar algunas cosas por ahí siempre, y esto en todas partes están hablando quechua. Entonces, fíjense la intraculturalidad que existe, que se ha expandido hacia otros lugares, pero no solamente la lengua originaria quechua, también ha migrado un poco de la lengua guaraní. Hay comunidades en Guarnes, en Mineros, acá en Santa Cruz, hay comunidades íntegras donde hablan guaraní y donde la unidad educativa, por ejemplo, es guaraní netamente. Fíjense, entonces, lo que llamamos educación intracultural, intercultural y plurilingüe permea, traspasa fronteras, traspasa fronteras. No hay fronteras donde digan, no, hasta aquí nomás es la lengua originaria y quechua, no, no. O va aquí a Puerto Quijarro, frontera con Brasil, están hablando quechua en Puerto Quijarro, que está frontera con Brasil. Y nuestros estudiantes están hablando portugués, ¿no? A ver, vamos con el otro eje articulador. Educación en convivencia con la naturaleza y salud comunitaria. Nuestra convivencia con nuestra madre tierra ha cambiado, no solamente en Bolivia, en todo el mundo. No solamente en Bolivia, en todo el mundo. Ejemplos claros, mire cómo ha cambiado. Aquí en Santa Cruz hemos tenido unas riadas bárbaras aquí en el Torno. Hay varias personas que han fallecido con la riada que llovió a las 4 de la mañana, ha hecho desaparecer casas, sembradíos, ¿no? Entonces, ya no, lo que pasa que estamos haciendo nosotros, yo perfectamente me doy cuenta que también nosotros estamos abusando, el ser humano está abusando con la naturaleza. ¿Por qué les digo? Porque tenemos que cuidar, en la normativa dice 100 metros del río hacia adentro, debe haber 100 metros mínimamente para, o sea, vegetación virgen, pero con la finalidad de que a veces queremos sembrar más algo, ahí hasta el río, no hay protección, no hay protección. Entonces, no estamos manejando bien nuestra naturaleza. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. En Chile, el incendio que hubo en Chile, yo sé que es generado por los seres humanos. El ser humano es el que está generando. Entonces, estas inconsistencias de la situación climática en el mundo es también obra del ser humano y eso tenemos que cuidar nosotros, ¿no? La salud, la salud es fundamental para todo ser humano. La salud es de todos. No hay salud, no hay vida, no hay ser humano, no hay estudiante, no hay docente, no hay educación regular, no hay educación alternativa, no hay educación superior, si no hay salud. La salud es lo fundamental. En algún momento había manifestado yo aquí en Santa Cruz y les digo siempre a mis estudiantes, ¿por qué los oncológicos están llenos? Es que no sabemos alimentarnos. No sabemos alimentarnos. Siempre estamos en las noches, pizza, en las noches, pollito, fideo, semejante barbaridad, o sea, que no son tan digeribles esos alimentos en las noches, porque la pizza trae queso, no sé qué otras cosas. Entonces, no sabemos alimentarnos. El ser humano debe aprender a alimentarse para poder. Hace unos 2 días estaba viendo en TikTok un japonés estaba dando normas cómo tiene que alimentarse el ser humano para no tener esta petaca en la panza que los bolivianos tenemos.
¿no? O sea, para no tener esas cosas. Entonces tenemos que aprender a alimentarnos. No sabemos alimentarnos. Es la alimentación lo que a nosotros nos lleva al cementerio muy rápido. No sabemos alimentarnos. Educación para la producción. Claro, no podemos nosotros, o sea, como en algún momento les había manifestado, los institutos técnicos tecnológicos tienen esos jóvenes que están estudiando, deben salir con un emprendimiento. Con un emprendimiento no podemos dejarlos ahí que salgan nomás profesional y que después estén buscando trabajo. No, no podemos dejar eso. Tenemos que trabajar en las universidades, por ejemplo, las carreras de mecánica, las carreras de ingeniería mecánica, no sé qué otras carreras, tal vez derecho no, o tal vez, no sé, ciencia de la educación, no sé, algunas carreras tal vez no van a poder emprender, pero hay carreras que inmediatamente, o sea, antes que salgan inclusive, ya están trabajando en algunos casos, pero mejor si salen el 100% de los estudiantes con emprendimientos, ¿no? Porque tenemos que aprender a producir. Si no producimos, no estamos dando la seguridad alimentaria a nuestros hermanos bolivianos y bolivianas. Es fundamental que tenemos que trabajar en la producción, en lo que nosotros hacemos como nuestros estudiantes en los institutos técnicos, tecnológicos, en las universidades, tienen, como dice ahí, la 80% práctica y 20% de teoría, o 70% práctica, 30% teoría. Claro, porque si no, nunca vamos a mejorar nuestra producción a nivel nacional en Bolivia. Educación en valores sociocomunitarios es lo que se ha perdido definitivamente. Yo admiro de verdad aquí en Santa Cruz y siempre en todos los diplomados les digo esto. Aquí en Santa Cruz tenemos Okinawa y San Juan de Yapacaní. Hay dos unidades educativas allá. No tienen porteros. ¿Quiénes hacen limpieza? Los estudiantes. Ese es un valor. ¿Por qué? Porque le están enseñando a trabajar desde niño, a ser responsable le están enseñando. No hay un papel botado en el piso, en el colegio, en el patio. ¿Quién le ha enseñado? Eso viene de generaciones y generaciones. Y no me van a dejar mentir, estimados diplomantes profesionales. Ustedes han visto cuando hubo el mundial en Rusia, cómo cuando jugó Bolivia con Corea, los coreanos, los colombianos dejaron el estadio todo lleno de basura y agarraron bolsas los coreanos y recogieron toda la basura y dejaron brillando. ¿Cómo nos han dado una lección? Lo mismo pasó en Qatar con los japoneses, lo mismo han hecho. ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo ese mensaje de que nosotros tenemos que cuidar, tenemos que valorar el trabajo. Hay algunas cosas que admiro de verdad de algunos países, de los japoneses, por ejemplo, o de los chinos también. En educación inicial, ellos están preparando su alimentación y nosotros aquí en Bolivia, si por ahí algún alumno llega atrasado en un colegio, a ver, vaya a recogerme esa basura. Y el alumno se queja a su mamá y su mamá o su papá viene en protesta al colegio. Entonces, esas cosas, esos valores hemos perdido nosotros. En Bolivia hemos perdido. O sea, nosotros lo que le damos es a nuestros hijos, más bien en vez de que nosotros apoyemos, yo les menciono siempre, y ustedes son profesionales, no, por ejemplo, cuando yo me levanto de la cama, lo primero que hago es tender mi cama. Eso me han enseñado en el cuartel. Lo primero que es tender mi cama. Después ya me voy a asearme todo. Entonces, donde he dormido debe estar chalinga, brillando ese lugar. Son valores que tenemos que inculcar a nuestros
estudiantes en educación regular, en educación alternativa, en educación superior. Otro de los valores que nunca hemos podido en la elaboración del POA, por ejemplo, de esta gestión 2026, yo le dije al director, usted dijo que este año he llegado tarde cuando se presentó, pero al año vamos a mejorar. Pero hasta ahorita no ha mejorado, le digo, porque ustedes se acuerdan, la planificación era un jueves y un viernes. El día jueves llegó puntual el director, el primer día, y hemos empezado a las 3, parece, el turno tarde. ¿Por qué? Porque llegaron más tarde los otros docentes y el director empezó a catarrearlos a los docentes, ¿por qué llegan tarde? Que esta otra cosa. Al día siguiente, el director llega a las 2:30 de la tarde. O sea, de nada sirvió lo que habló. Entonces, esas cosas tenemos que mejorar. Cuando la persona es puntual, es el que sufre. Claro, el que llega después no sufre, porque el que está puntual está esperando a qué hora van a llegar. Entonces, son valores, son principios, la puntualidad. No podemos fallar. No podemos fallar. Por eso estamos así, Bolivia, como estamos, porque hemos perdido valores. En vez de que nosotros corrijamos a nuestros hijos, no, le decimos más bien que está bien. En vez de que nosotros digamos a nuestros hijos, lave su plato después de comer, no, la mamá está lavando. Esas cosas tienen que cambiar, son valores que nosotros como profesionales tenemos que cambiar también en nuestro hogar o con nuestros estudiantes. Tenemos que inculcarles la puntualidad. Es lo fundamental. Por eso estamos atrasados en Bolivia. No hay puntualidad, no hay. A todo trabajo llegan tarde. Siempre hay esa enfermedad de la excusitis. Siempre excusa que no había micro, que no había trancadera, que había bloqueo, que para eso uno tiene que prever siempre. ¿Qué cosas hay? O sea, ¿a qué hora tiene que salir? No, si está en su movilidad, ¿en qué tiempo hace desde su casa hasta su lugar de trabajo? O si está en micro, ¿qué tiempo tarda el micro desde su casa hasta ese lugar? Entonces debe ir con media hora antes más para poder no fallar. Esos valores, los valores en nuestro país está un poco muy maleada, muy maleada. Por ahí alguien dijo, tenemos que fusilar a los corruptos. Yo creo que por ahí va la cosa, porque en Singapur fusilan a los corruptos. En China también parece que fusilan a los corruptos. Eso está dañando. No va a mejorar mientras no haya para los corruptos. O sea, lo meten a la cárcel, tranquilos, están ahí con la plata que han sacado seguramente, están tranquilos. A los meses o a los años salen, eh, siguen nomás con la plata. Entonces no han devuelto, nunca he visto yo a alguien devolver. Lo único que un maestro ahí en La Paz estaba devolviendo, no sé, 500,000 bolivianos, 1 millón de bolivianos. Semejante barbaridad. No pueden manejar esos recursos, son públicos. Esos recursos son públicos, no pueden manejar así alegremente. ¿Qué voy a estar manejando? Y por ahí la asaltaba y ¿dónde devolvía? No devolvía, pues. Y debe meterse, o sea, con todo el rigor de la ley a ese tipo de actos, ¿no? En Bolivia. Esas cosas nos traen atraso, esas cosas nos traen atraso, pero son valores que tenemos que mejorar los bolivianos. Bueno, vamos a pasar, son los ejes articuladores, ¿no? Los 4, educación intracultural, intercultural y plurilingüe, educación en convivencia con la naturaleza y salud comunitaria. Ya les he dicho que no pueden cenar mucho, está bien cenen, pero una cosa, algo liviano, no una cena
Y nosotros hacemos al revés. En la Biblia dice un desayuno de ricos, un almuerzo de reyes y una cena de pobres. Y nosotros lo hacemos al revés. Un desayuno, café con pan, con mortadela, con queso, en vez de que nosotros debe ser comida el desayuno. No café, ni chocolate, ni leche, no sé, pero debe ser comida. ¿Por qué? Porque voy a empezar a trabajar. A las 12, una comida, lo mismo. En la noche, en la noche, ¿qué tengo que hacer? Nada, ya tengo que alimentarme livianamente porque mi cuerpo va a estar descansando hasta el día siguiente. Nosotros nos vamos a la viernes, sábado, domingo. Eso tenemos que mejorar, estimados profesionales, estimados diplomantes. A ver, su conexión de internet es inestable. Ya. Bueno, pasamos a metodología del proceso formativo en educación superior. Lo mismo en educación alternativa, pero también en educación regular. En los tres subsistemas es lo mismo. Práctica, teoría, producción, valoración y producción. Lo mismo, práctica, o sea, la parte práctica, los conocimientos previos que llegan a nuestra unidad educativa en educación regular, a nuestros institutos técnicos, tecnológicos, a ver, un mecánico que quiere estudiar, seguramente le gusta porque ha estado ya viendo a su papá o a sus hermanos, a alguien, entonces ya llegan con unos pequeños conocimientos previos, ¿no? Y nosotros tenemos que reforzar con la teoría, con la práctica, y tenemos que valorar cómo están haciendo esas cosas, cómo lo hacen. Tenemos que hacer reflexionar, no, esto estás haciendo mal, no, tenés que hacer de esta manera, pero siempre debe estar saliendo como producto, como una producción. Si yo, profesor de sociales, estoy haciendo, les he hecho ver, bueno, a ver cómo están niños, cómo en Santa Cruz, a ver, ¿qué mayormente producimos aquí en Santa Cruz? Ellos van a decir, van a lanzar arroz, yuca, este, soya, sorgo, ganadería, van a lanzar una lluvia de ideas, ¿no? Entonces nosotros, ahí a esos conocimientos previos que traen en la parte práctica, nosotros, o sea, son conocimientos de la vida real que ellos saben, que ellos viven en su casa, en su comunidad, en la ciudad, en la, seguramente los estudiantes de la ciudad nos van a decir otras cosas, ¿no? Otras cosas. Entonces, esos tenemos que aprovechar para poder nosotros trabajarlo con nuestros estudiantes en la parte teórica. ¿Cómo, si me dicen que el sorgo, cómo podemos mejorar a ver ese trabajo, el sorgo con los institutos técnicos, tecnológicos? Tengo entendido de que en otros países, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, tienen una producción mucho más por hectárea. Y acá, no sé, acá en Bolivia, ¿por qué no producimos? La biotecnología es urgente implementar. No sé, de verdad, ahí sí, la parte agropecuaria, no manejo muy bien, pero no sé si eso es verdad, de que con la biotecnología puede mejorar y, y producir más y vender más. Pero también por ahí dicen de que, claro, van a empezar a desertificar nuestras tierras, ¿no? Entonces, ahí ya los profesionales que entienden en la parte teórica, sí, la soya, no, aquí con la biotecnología tenemos que producir, pero también estas tierras vamos a mantener su naturaleza. ¿Por qué? Con la alternancia de la producción, primer año vamos a poner sorgo, soya, girasol, maíz, trigo, puede ser. No sé si eso es la secuencia, más o menos. Alguien por ahí me dijo, primero siempre debe ser sorgo porque deja
chala y con eso se abona, ¿no? Entonces, algo por ahí. Entonces, eso los profesionales también trabajarán, ¿no? Pero también valorarán al mismo tiempo esas actividades prácticas que han llevado hacia adelante, son positivas o negativas, son buenas o malas, les ha dado resultado, no les ha dado resultado, ¿no? Es beneficioso para la comunidad, para la persona que ha hecho esos sembradíos, o no es beneficioso. Entonces ahí verá de poder reflexionar el profesional o el estudiante reflexionará si ha hecho una lectura, de qué le ha servido esa lectura, qué ha desarrollado, qué ha mejorado la lectura con la lectura que ha hecho ese estudiante en educación regular o en educación alternativa, ¿no? Entonces, ¿qué ha mejorado para poder trasladar y qué ha aprendido? ¿Qué aprendió? ¿Qué cosa puede generar al finalizar? ¿Qué producción puede hacer de la lectura? El estudiante que ha leído un libro, no sé, cualquiera, el libro El mundo es tuyo, pero tienes que ganártelo. Ha leído, ha valorado que estas cosas son buenas, entonces eso tiene que llevarse a la producción. La práctica, la teoría deben conjuncionarse para producir un texto, si es que ha hecho la lectura. O puede ser la producción a través de un mapa mental, a través de una técnica de estudio. Pueden utilizar las técnicas de estudio, la técnica del subrayado, la técnica de notación marginal, o un resumen, o como decía, un mapa mental o mapa conceptual. Son técnicas de estudio que favorecen a los estudiantes. Lo mismo en educación alternativa o en educación superior, seguramente les han estado compartiendo experiencias sobre el sembradío de soya. Entonces, ¿cómo van a sembrar? Entonces, ya para poder producir, llevar a la práctica en el terreno, los profesionales o los estudiantes, porque tienen los terrenos los institutos técnicos tecnológicos que llevan, por ejemplo, agroecología o agropecuaria, tienen sus terrenos. Entonces, llevar a la práctica, a la producción, todos los conocimientos teóricos, llevar a la práctica en esos terrenos, a ver, sembrar, no sé, a ver, por Oruro me han dicho de que la quinoa real, que cuesta bastante y produce cualquier cantidad. Entonces, los institutos técnicos tecnológicos de allá de Oruro podrán pues fortalecer esos espacios, generar mayor producción de la quinoa. Parece que en Japón se pelean por comer la quinoa, y nosotros a veces aquí en Bolivia están rogándose ahí, las caseritas están rogándose de quinoa con su lechecito bien sabroso. Y nosotros aquí medio le miramos y nos pasamos. Alimentos que los japoneses, que los chinos, es como nosotros comemos aquí el churrasco, es así para ellos la quinoa, que valoran esa producción, ¿no? Entonces nosotros hay en Oruro, La Paz, Potosí, tal vez parte de Cochabamba, parte de Chuquisaca, parte de Tarija, porque por Izcayachi, por toda esa zona de Tarija también son lugares donde yo creo que puede dar quinoa porque son lugares frígidos, ¿no? Entonces, va a depender siempre de los institutos técnicos tecnológicos, de las universidades que hacen su investigación y desarrollo, porque las universidades tienen espacios de hacer investigación y desarrollo principalmente en estas áreas de lo que es la agropecuaria. Hacen su investigación y tienen que difundir esa investigación que les ha dado resultados para poder de que también otros agropecuarios puedan mejorar su producción en lo que es, ya sea en La Paz, en cualquiera de los 9 departamentos, en cualquiera de los 9 departamentos. Ya. Bueno, estamos queriendo finalizar, que quede claro esta metodología del proceso formativo, no solamente en educación superior,
sino en educación regular, educación alternativa, en educación superior, o sea, la práctica, la teoría, la valoración y la producción, los 4 procesos. Nosotros vamos trabajando en educación superior como también en educación regular, porque a veces nosotros como profesionales los catalogamos a los estudiantes que este no sabe, tienen conocimientos previos, ellos saben y eso tenemos que llevarlo a la práctica para que ellos puedan teorizar, puedan trabajarlo, puedan experimentar, puedan sacar sus conclusiones, pero también los profesionales, ¿no? Pero también los profesionales. Y seguro que al llevar a la teoría y al reflexionar, al experimentar, van a hacer su valoración también los profesionales, los estudiantes van a hacer su valoración. En química, por ejemplo, todavía en los colegios hay algunos colegios que no tienen sus laboratorios. Por ahí no están haciendo la valoración, por ahí no están haciendo la parte práctica ya con matraces, con tubos de ensayo, con mecheros, porque esos experimentos, o sea, son los que le van a dar mayor realce en los estudiantes de educación secundaria, pero también en los institutos técnicos tecnológicos. No podemos enseñarle mecánica, teoría, no, de nada le va a servir. Está bien, enseñémoslo en un 20%, un 30% de teoría, más práctica, son materias prácticas. A eso tenemos que ingresar, ¿no? Y la producción se debe siempre, la última parte, la conjunción de la teoría y la práctica, la conjunción y la concreción de que debe haber un producto, un, pro un producto para poder llevar hacia adelante. Entonces, eso, estimados diplomantes, estimados profesionales, para poder ir concluyendo, pero ustedes saben muy bien, hemos hablado de la parte metodológica en esta última parte, ¿no? Tenemos que generar producción. No puede ser nomás que yo haya hablado y nada. Muy teórico. No, tenemos que hacer esta última parte que se llama la producción en la metodología del proceso formativo. Tenemos que hacer producción. Hemos visto en la primera parte, uh, aquí, planificaciones institucionales. Hemos visto el PI, el Proyecto Educativo Institucional, que es de 1 a 5 años. El plan operativo anual es para 1 año. El proyecto socioproductivo, mucho depende puede abarcar 1 año o 2 años. Y el reglamento institucional es para 2 años o en algunos casos 3 años, pero también en las universidades es para una gestión de ejercicio, ¿no? El rector entra, hace su normativa, hace sus modificaciones, actualizaciones, con eso trabaja toda su gestión. El otro que viene actualizará y si está bien lo ratifica, ¿no? Entonces, a ver, estimados profesionales, vamos a trabajarlo en esta primera parte, el plan operativo anual. Yo sé que en todas las instituciones hacen el plan operativo anual. El POA. Ya aquí están los pasos del POA, por ejemplo. Ahí están las diapositivas, ya le he pasado al responsable, al licenciado Cristian. Entonces, él les va a pasar para que se guíen. También le voy a pasar la bibliografía para que ustedes puedan guiarse, mejorar. Mejor si alguien esta parte se ha saltado, no lo hemos entendido y yo lo he insertado, aquí está en el POA, excelente. Si hay mejor alguna innovación, algo que haga sacudir a los profesionales de hoy en día. Entonces, vamos a basarnos en esta elaboración del POA para su institución. ¿Dónde trabajan ustedes? O sea,
seguro que ya han hecho ya el rector, el director académico, el rector de la ESFEN, el director de la unidad educativa, el director de centros o de centros de educación alternativa especial, ya han estado haciendo, pero no me van a hacer con IA. Yo quiero una elaboración propia de la institución. El POA, yo voy a trabajarlo, el POA, mejor dicho, voy a revisarlo con Turnitin. O sea, me va a salir copia, más bien aprovechen ustedes de apoyarle, si ustedes son rectores o director académico, aprovechen de hacerlo su POA bien elaborado y si son docentes, aprovechen de apoyarlo a su director, a su rector, a su director académico, para que pueda elaborar un POA y ese POA van a enviarme como un trabajo práctico para que tenga su valor en la parte práctica, ¿no? En la parte práctica, porque, o sea, queremos que haya producción, no solamente teoría. Entonces, el objetivo es de que tenemos que elaborar el POA para la institución que ustedes trabajan. Ahí voy a verlo seguramente profesionales de acá, del Oriente Boliviano, profesionales de Cochabamba, de La Paz, de todo el país están. Entonces vamos a trabajarlo el POA. Ustedes me envían, a ver, ahora somos la próxima semana cuando vamos a tener ya vamos a algunas dudas, vamos a mejorarlo, no hay problema, pero les digo también la fecha a través de la administración de CAETIF y de la universidad. Ya, entonces está claro, ¿no? A ver, vamos a habilitar, vamos a dejar de compartir. A ver, hay 17 participantes. A ver, me están. Ya, ya. Pueden, entonces, todos los diplomantes que están presentes, aquí estoy poniendo el trabajo que tienen que hacer. Redactar el POA de la institución educativa, ya sea en cualquier subsistema, ya sea en educación regular, en educación alternativa o educación superior. Entonces, redactar el POA de la institución educativa. A ver, voy a ver las fechas. Vamos a ver el cronograma para que eh, tenemos la tercera clase el 14 de febrero a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Entonces, hasta el 14 de febrero, por favor, el trabajo del POA para que vaya calificando POA de la institución educativa donde trabajan. Donde trabajan, fecha límite hasta el 14 de febrero del 2026. Yo voy a pasarlo al licenciado Cristian toda la bibliografía que ustedes necesitan para la elaboración del POA. Ya con eso puedan trabajarlo ustedes personalmente
si no han elaborado todavía, porque en algunas instituciones educativas algunos no están elaborando, ¿no? Todavía algunos han elaborado a la rápida, pero parece que no han concluido todavía. No sé hasta cuándo les han dado el plazo, pero entonces ahí cualquier comunicación, siempre estamos prestos para poder atenderlos. Y mañana, de verdad, mil disculpas, había sido a las 5 de la tarde las clases. Eh, Estaba seguro de que eran a las 19 horas, no. A las 5 de la tarde estaré mañana puntual para poder compartir experiencias con todos ustedes, estimados profesionales, estimados diplomantes. Entonces, con esto estaríamos concluyendo la clase de hoy día. Hoy día, mm, hoy día sábado 7 de febrero. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias, licenciado Cristian, debe estar presente ahí. ¿Escucha, Licen? Hola. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, le escucho. Muy bien, buenas noches, licenciado Bartolomé. Solamente una consulta. El módulo, todo el segundo módulo vamos a pasar clase con usted. Y la otra consulta es que si la redacción es con el nuevo formato que ha lanzado el ministerio o con, bueno, con el antiguo o el formato que usted nos está enviando. Esa Sí, consulta, licenciado. haremos actualizado, ya que el ministerio, a pesar que nomás ha cambiado de forma, nomás no de fondo, ¿no? Entonces, hagámoslo cosas que les va a servir, una cosa que les va a servir, entonces hagámoslo con el formato que ha enviado el Ministerio de Educación. ¿Ya? Ya. Usted no va a enviar toda la bibliografía para poder colaborar con eso, ¿no? Dicen. Sí, exactamente. Yo voy a enviar toda la bibliografía que el ministerio ha enviado. Ese formato les voy a enviar para que ustedes puedan trabajarlo, ¿ya? Formato de acuerdo al, de acuerdo al emitido por el Ministerio de Educación. Por el Ministerio de Educación. ¿Ya? Formato del POA, vamos a poner. Del POA de acuerdo al emitido por el Ministerio de Educación, ¿ya? Entonces, haremos en el formato que ha lanzado el Ministerio de Educación, cosa que les va a servir a ustedes para esta gestión, ¿no? O le va a servir al director, directora, al rector, al director académico, le va a servir este formato para que puedan trabajarlo durante esta gestión, hacer seguimiento, hacer la evaluación a fin de gestión. ¿Ya? Bueno, estimados profesionales, nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, un gusto saludarles, Dios les bendiga. Un saludo, licenciado Bartolomé. Muchas gracias, hasta luego.